Estamos entrando a la tercera semana de la serie Verdaderos Adoradores. Tercera semana entonces de esta nueva serie Verdaderos Adoradores, una serie sobre la importancia, el significado, qué significa realmente ser adoradores. Es una serie también basada en un libro, nos encanta hacer series basadas en libros, hace la cosa más fácil. Este libro en particular es de un ministro, justamente un ministro de adoración, un pastor de adoración de una iglesia en Estados Unidos que se llama Bob Coughlin. Y bueno, como digo, esta ya es la tercera semana. La primera semana aquí en Miraflores estuvo Julio. Y Julio abrió la serie y habló sobre qué significa en concreto ser un adorador, ¿verdad? Y habló que para ser un adorador hay que ser un adorador en espíritu y en verdad, no solo de boca, no solo de palabra. Y que para ser un adorador en espíritu y en verdad, el primer paso realmente es pues ser parte de la comunidad de creyentes, ¿no? Reconciliarse con Dios. Es Dios el que a través de su gracia nos transforma. Solamente una vez que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, hemos nacido de nuevo en Cristo, podemos ser adoradores, ¿no? Y me gustó algo que escuché de su prédica la semana. Ah, mira, llegó mi mamá. Hola, mami. Mi mamá venía a verme predicar. Para que vean, ¿ves? Y algo que mencionó Julio en la primera prédica también fue, que me gustó mucho, es que Dios anda buscando adoradores, ¿verdad? La Biblia dice que Dios anda buscando adoradores. Y me gustó mucho el énfasis que le dio, porque la razón por la que Dios busca adoradores no es porque Dios necesita adoradores. No es que Dios quiere gente, ahí dice, ¡ay, necesito gente que me adore! Ese no es el énfasis. Julio nos explicaba que Dios busca adoradores porque Dios sabe que los seres humanos, las personas, somos fábricas de ídolos. Nosotros somos adoradores. Sí o sí vamos a adorar algo. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Vamos a adorar el trabajo, las riquezas, la posesión, lo que fuese. La familia a veces incluso. Lo que fuese, pero vamos a adorar algo. Y aquello que adoremos nos va a controlar. Por eso es que Dios busca que seamos adoradores de Él, para estar en sus manos, que es bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces me gustó mucho eso sobre lo que predicó Julio. Y bueno, la semana pasada estuvo Wilder, y Wilder hizo un énfasis que también me pareció muy importante, en donde él decía que la adoración, que normalmente la vemos como algo que damos, y claramente en la adoración damos adoración a Dios, tenemos que también aprender a verlo como algo en lo que nuestro primer rol es pasivo, porque al adorar recibimos de Dios. Al adorar recibimos de Dios, nos decía Wilder, que también me pareció un énfasis bien importante, así como también nos dijo que la adoración no solamente puede ser algo emocional, sino algo que tiene que estar basado en la palabra, ¿no? En dejarnos tocar por la palabra de Dios, en sumergirnos en ella, reflexionar en ella, ¿no? Y darle a la palabra de Dios el rol de transformación y de guía que merece en nuestra vida. Y bueno, eso es un poco lo que hemos visto hasta ahora en esta serie sobre verdaderos adoradores. Y ahora a mí me ha tocado el tercer tema de la serie. Y el tercer tema de la serie es un poquito un cambio de ritmo, porque me han tocado uno de esos temas así bien, como les decía en la mañana, bien de come tus verduras, creyente, ¿no? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de adorar en comunidad. Sobre la importancia de no dejar de congregarnos, no dejar de venir a la iglesia, no dejar de juntarnos con otros creyentes. ¿Y cómo es que eso conecta con la adoración? Bueno, si bien la adoración es algo que ciertamente podemos hacer a nivel individual y hay un aspecto individual en la adoración, hay aspectos de la adoración que solo se pueden hacer en comunidad. Por eso el título de hoy es una comunidad de adoradores. Hay formas de adorar, hay experiencias de adoración que solo podemos vivir junto con otros cristianos, no podemos vivirlas solos. Y hay beneficios en esta adoración para nosotros que son importantes y que tienen mucho que ofrecernos y de los que nos perdemos si tratamos de ser llaneros solitarios en la vida cristiana y no nos congregamos, no compartimos con otros creyentes, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Todo creyente es parte de la iglesia adora a Dios como comunidad y hay aspectos fundamentales de ser un verdadero adorador, como digo, que es imposible realizarlos en solitario. ¿Qué expresiones de adoración entonces son exclusivamente comunitarias? ¿Qué expresiones de adoración solo podemos hacer cuando estamos juntos y por qué son importantes? Creo que hay tres beneficios, tres aspectos de la adoración en los que quiero reflexionar hoy. Cada uno tiene sus pequeñas partes, pero digamos que son tres ejes sobre los que quisiera conversar en cuanto a cómo adorar como comunidad. Y el primer eje es
que adorar en comunidad nos permite deleitarnos en la presencia de Dios en medio nuestro. Adorar en comunidad nos permite deleitarnos en la presencia de Dios en medio nuestro. Ahora, no quiero que malinterpretemos esto, ¿no? Está claro que podemos tener momentos muy poderosos y muy íntimos con Dios a solas. Y es importante que tengamos momentos con Dios a solas. Es más, en la serie inmediatamente anterior a esta, cuando vimos esa serie larga sobre el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Hemos visto episodios donde el mismo Señor Jesús tiene momentos muy íntimos, de gran comunión con su Padre, completamente solo. Entonces, no es que no podamos estar en la presencia de Dios solos, pero hay aspectos de disfrutar, de deleitarnos en la presencia de Dios que requieren comunidad. La Biblia dice que cuando hay dos o más reunidos en la presencia de Dios, Él habita en medio nuestro, ¿verdad? Eso es algo que me enseñaron en la escuela dominical. En la escuela dominical, me acuerdo cuando era un niño, me enseñaron que cuando hay dos cristianos juntos en la presencia de Dios, 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3. Y es algo que se vuelve vivo cuando lo empezamos a vivir, o lo empezamos a comprender cuando lo empezamos a vivir. ¿Y cómo es que deleitarnos en la presencia de Dios en medio nuestro es un beneficio de la adoración? ¿Dónde es que lo vemos concretamente? Bueno, un primer punto, un primer aspecto donde lo vemos es en la oración. Cuando oramos como comunidad. Cuando oramos juntos, no a solas, sino juntos, como grupo, como iglesia, vemos la presencia de Dios en medio nuestro de forma especial. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20 dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Ahora, este versículo no quiere decir que si un grupo de creyentes se junta a pedir literalmente lo que sea, Dios nos lo va a dar. Esa no es la manera correcta de interpretar este versículo. Hay más complejidad en esto de lo que resulta aparente a primera vista. Lo que realmente está diciendo este versículo es que cuando oramos juntos, cuando realmente oramos juntos, en una actitud de buscar realmente a Dios, entonces Dios nos va a dar como grupo un espíritu de unidad. Cuando buscamos a Dios en oración, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es no simplemente salir con una lista de mercado, ¿no? Una serie de pedidos como quien va al centro comercial. Lo que la Biblia nos enseña cuando buscamos a Dios en oración es que pidamos para que se haga su voluntad y para que Dios forme nuestro corazón para estar de acuerdo con su voluntad. Y a esto se refiere este versículo, ¿no? Que si ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mis padres. Ese ponerse de acuerdo lo que quiere decir es, si ustedes están juntos buscando genuinamente como grupo poner a la voluntad de Dios primero. La oración como grupo tiene el poder de unirnos alrededor del propósito de Jesús. Creo que cualquier persona que ha experimentado esto, que ha ido quizás, ha compartido con otros creyentes o ha ido a un grupo en casa, un grupo pequeño, y ha llevado un pedido de oración y se ha puesto a orar con otras personas y les ha contado por qué eso está cargando en su corazón, sea un pedido de oración por lo que sea, por trabajo, por salud, por algo que nos aflige, o incluso un pedido simplemente de gratitud por alguna cosa que Dios ha hecho. Y hemos orado con otras personas por estas cosas. Creo que quien ha vivido esto sabe de lo que estoy hablando. De cómo Dios hace que algo que es solamente relevante para nosotros se vuelve relevante para todo el grupo. Y cómo Dios habita en medio de eso, ¿no? Es un verdadero regalo, algo que yo mismo he experimentado con muchos aquí. Y que es algo en lo que nos perdemos cuando queremos llevar una vida de oración solamente yo y Dios y no queremos incluir a la comunidad en eso, ¿no? Dios le da forma a nuestras peticiones para que sean consistentes con su voluntad, con su corazón, y así nos da un espíritu de unidad. Orar juntos a Dios nos hace uno. Ese es un beneficio de adorar juntos. ¿Y por qué es que orar es una expresión de adoración? Porque cuando oramos a Dios y les pedimos cosas, estamos reconociendo quién Él es
Estamos dejándonos asombrar por quién Él es. Estamos reconociendo que tiene poder de conceder nuestras peticiones. Y esa es una forma de oración. Entonces, la oración comunitaria. Otro aspecto, obviamente, es la alabanza comunitaria, cuando nos juntamos a alabar a Dios. La Biblia dice en el Salmo 31, bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán siempre mis labios. Mi alma se gloríe en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Este es un salmo muy bonito, dice cosas muy profundas y es un salmo individual. Pero ese versículo 3, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a uno su nombre, refleja algo que es muy natural en el cristiano, que es, cuando estoy realmente contento y en gozo y agradecido con el Señor, siento este impulso de compartirlo con alguien. No puedo ser solo yo. Quiero juntarme con gente que piensa como yo, que siente estas cosas como yo, que entiende de qué estoy hablando y compartir mi alegría con ellos. Es un impulso muy natural en nosotros, porque hemos sido creados para hacer comunidad. No hemos sido creados para ser llaneros solitarios. Hemos sido creados para hacer comunión con otros. Ahora, ¿cómo esto se manifiesta en la alabanza que tenemos, por ejemplo, los domingos, ¿no? Es algo que varía según circunstancias. Les compartí en la mañana que cuando yo era niño iba a una iglesia, una pequeña iglesia anglicana, y lo que más recuerdo de esa iglesia, no era muy grande, es que apenas entraba siempre habían cosas de esa época, ¿no? Un montón de cancioneros, porque habían cancioneros, para que tú supieras qué canción tocaba cantar y conocieras la letra, no había proyector, y había un montón de panderetas, para que tú agarraras una pandereta y te pusieras a tocar. Así, en ese ambiente creció, ¿no? Todo el mundo agarraba su pandereta y se ponía a tocar su pandereta, era un caos el lugar. Pero era bonito y era íntimo y uno se sentía muy involucrado. Luego cuando crecí, mis padres empezaron a ir a otra iglesia y fueron una iglesia número uno, una iglesia mucho más grande, donde iba mucha más gente, y una iglesia con un corte notoriamente más carismático. Y más bien ahí, esto que a mí me gustaba, la iglesia chiquita empezó a parecerme incómodo, ¿no? No me gustaba ir a esta iglesia grande, porque la manera en que se tenía un momento de alabanza en esa iglesia era simplemente mucho más expresivo y emocionalmente era más intenso. Parte del corte simplemente de esa congregación. Y yo, en mi chip más nerd e introvertido, no me gustaba, no me sentía cómodo, y me acuerdo que en mi madurez adolescente la hacía larga para salir de mi casa, me demoraba todo lo posible porque para mí la meta era llegar a la prédica, ¿no? Ya no tener que pasar por la alabanza. Y les contaba eso en la mañana. ¿Y por qué se los contaba? ¿Y por qué se los cuento a ustedes? Porque esto de la alabanza, y yo entiendo, sé que tiene mucho que ver con la personalidad y los gustos realmente de las personas y qué los hace sentir cómodos. Sé que hay gente que a veces viene a la alabanza, creo que eso nos pasa sobre todo a los hombres, un domingo por la mañana y hay algo ahí que a algunos nos resulta incómodo, ¿no? Si la cosa se pone muy emotiva o alguien tiene un momento de mucha vulnerabilidad. Y hasta cierto punto les cuento esto porque es comprensible, porque la experiencia de adorar en comunidad puede resultar incómoda para personas que tienen personalidades muy diferentes. Pero sí creo que es importante, si tú realmente has puesto tu confianza en el Señor y quieres adorar al Señor, tienes que dar un paso de vulnerabilidad. Es importante que estés dispuesto a ser vulnerable con Dios en frente de otros. Simplemente es necesario hacer ese esfuerzo. No significa que te tienes que volver una persona que no eres. Nadie te está pidiendo eso. El Señor te creó tal y como eres y te ama tal y como eres. No necesita que cambies. No necesita que te vuelvas una persona más elocuente o más expresiva. O lo inverso, tampoco necesita que te vuelves una persona más recatada y más solemne. Ninguna de las dos cosas. Pero el Señor sí te pide que estés dispuesto a ser vulnerable delante de los demás, delante de las personas que creen lo mismo que tú, que han puesto la misma esperanza en Cristo que tú. Y eso solo puede ocurrir en comunidad. Porque si das ese paso, si estás dispuesto a dar ese paso, de mostrar tu vulnerabilidad delante de Dios en frente de otras personas y de compartir esa vulnerabilidad con otros al adorar, entonces la capacidad que la alabanza a Dios, como dice aquí, este impulso
que aquí el salmista dice, ¿no? De querer hablar, de engrandecer al Señor con otros, de exaltar su nombre con otros, entonces esto va a tener una capacidad de conmoverte, de alegrarte y de consolarte que cantar solito en tu carro ahí o corriendo por el parque con tus audífonos no va a llegar a tener. Hay algo en la alabanza comunitaria que te va a dar comunión con Dios de forma muy especial porque la compartes con otros. Un tercer aspecto sobre esto de deleitarnos en la presencia de Dios también, sin duda, es la predicación de la palabra. El momento en que predicamos la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, todo creyente tiene el deber, es parte de nuestro ADN como creyentes, de compartir el evangelio con otros, ¿no? Y eso se hace de la puerta para afuera. A cualquier otra persona que conozcas que nunca ha escuchado, existe el deber y debe haber un impulso de querer compartir de lo que Dios ha hecho contigo con esas personas, de compartir de lo que Dios significa para ti. Y eso es algo que nos toca a todos. Pero más allá de ese deber de predicar, de hablar sobre Dios con otros, hay una razón por la que la predicación de la palabra tiene un rol tan central en nuestras reuniones de los domingos, o por lo cual también, si han tenido oportunidad de reunirse en un grupo en casa, ¿no? Van a ver que casi siempre se procura tener un momento para reflexionar sobre lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos nos juntamos a escuchar la palabra, estamos reconociendo que la palabra tiene autoridad sobre nosotros. Cuando nos juntamos y nos sentamos a escuchar, ok, ¿qué tiene que decirme la Biblia hoy? ¿Qué tiene que decirme la Biblia hoy sobre mi vida? ¿Qué tiene que decirme la Biblia hoy? Sea para enseñarme, o para darme perspectiva, o para consolarme, o incluso para jalarme un poco las orejas, porque creo que todos hemos pasado por toda esa gama de sentimientos cuando hemos escuchado la palabra en algún momento. Lo que estamos reconociendo juntos es: la palabra de Dios tiene autoridad sobre mí. La palabra de Dios no es un consejo, no es una opinión, no estoy escuchando una ponencia, no estoy escuchando simplemente una opinión sofisticada, estoy escuchando algo que tiene autoridad moral para guiarme. Y esa es una forma de adoración. Y cuando le escuchamos juntos, porque si de escuchar prédicas se trata, yo les diría: ¿para qué van a venir a escucharme a mí? Yo no sé tanto, además hablo muy rápido. Mucho más fácil que se busque una buena prédica en YouTube, que escuchen en Spotify, gente mucho más capa que yo para hacer prédicas. Si solo de la parte individual se tratase, ya hace mucho tiempo que creo que no tendríamos predicadores en la iglesia local. Pero hay algo sobre predicar en la iglesia local que es especial, que es que la prédica que se hace en la iglesia local no es una... Sí, claro, puede ser edificación para cualquiera, por algo también nos tomamos la osadía de colgar todas nuestras prédicas en Spotify, ¿no? Y tienen 20 vistas en la semana. Pensando ahí, vamos a edificar a todo el mundo. En realidad es una conveniencia para nuestra iglesia local, porque nuestra prédica es para la iglesia local, es para ustedes. Y cuando cualquier miembro del equipo de predicación se para aquí, lo hace teniendo mucha conciencia de que este no es un lugar para que yo me ponga a decir: mira, bueno, yo opino esto sobre tal cosa y la otra, ¿no? Porque a mí me parece. Venimos aquí tomando muy en serio la responsabilidad de transmitir la palabra tal y como es, tal y como la entendemos, reconociendo que tiene autoridad para hablarnos no solo a título individual, sino como iglesia. Autoridad no solo para hablarle a ustedes, sino también para hablarlos a nosotros. Yo cada vez que predico, aprendo. Cada vez que predico, Dios muchas veces, a través de las prédicas que preparo, Dios me consuela, me instruye, me orienta. A veces también me llama la atención. Ese es un poco el rol de la predicación de la palabra. Reconocer la autoridad que la palabra de Dios tiene sobre nosotros y luego dejar que esa autoridad filtre a nuestro corazón. Ser sumisos a lo que la palabra tiene que decirnos ese día.
sumisos para dejarnos instruir, para aprender, sumisos incluso para dejarnos consolar, para soltar nuestras preocupaciones al viento y aceptar, si la palabra tiene una palabra de ánimo y de confianza y de deja de angustiarte tanto, de soltar esa angustia y decir, ok, voy a confiar porque la palabra tiene autoridad. Y esa es una forma de autoridad. Esa es una forma de adoración. Estás reconociendo que Dios puede darte paz, que es suficiente confiar en Dios. Y también ciertamente cuando reflexionas que lo que la palabra de Dios te está diciendo en una prédica es, bueno, llamarte un poco la atención, como me pasa a mí prácticamente cada vez que predico. Eso está bien. Esa es una forma de adoración y solo lo podemos hacer cuando estamos juntos. Porque de nuevo, la palabra no es solamente para ti individualmente, es para la iglesia local, en nuestro contexto. Nosotros mismos, con nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Entonces, deleitarnos en la presencia de Dios en medio nuestro. Deleitarnos en la presencia de Dios en medio nuestro es uno de los grandes beneficios de adorar como comunidad. Otro gran beneficio de adorar como comunidad, otro aspecto fundamental de adorar que solo puede hacerse como comunidad es que cuando adoramos como comunidad nos edificamos los unos a los otros. Nos edificamos los unos a los otros. ¿Cómo es que nos edificamos los unos a los otros? La forma más común, más simple, pero más maravillosa es que simplemente nos amamos los unos a los otros. Nos amamos los unos a los otros. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos hacen, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. Es un versículo que también vengo escuchando desde que soy adolescente y siempre ha sonado a regañada, ¿no? Si uno ha crecido en la iglesia, si uno ha sido adolescente en la iglesia, siempre cuando te repiten ese versículo sienten, me están llamando la atención porque me quedé dormido el domingo pasado, ¿no? Hay un deber de congregarse, no estoy diciendo que no, como dije. Este tipo de prédicas es un poco el, oye, cómete tus verduras de la vida cristiana, ¿no? Pero así como tu mamá te obligó, mi mamá, no me acuerdo mucho que mi mamá me ha obligado a comer verduras, pero Rosiné sí obliga a comer verduras a nuestros hijos. Así como una mamá obliga a sus hijos a comer verduras porque es bueno para ellos, porque si no se van a estreñir y no es bueno para su nutrición, es lo mismo. La Biblia nos habla de congregarnos, no porque, pórtate bien muchacho, es porque es bueno congregarnos. Es importante congregarnos, hace bien congregarnos. Yo soy una persona bien introvertida, les comentaba en la mañana, los niveles de introvertido que puedo tener a veces son un poco chocantes. Cuando digo que soy introvertido me refiero a que a mí me gusta pasar mucho tiempo solo, yo necesito estar solo, es así como me recargo, ¿no? La semana pasada tuve que hacer un viaje muy, muy largo a Asia por temas de trabajo. Y cada vez que hago este viaje más o menos una vez al año, y cada vez que lo hago, algo que me encanta es que normalmente me quedo un día, tipo a la mitad del camino, ¿no? Me quedo un día en Europa y paso una noche ahí para acostumbrarme al cambio de horario, porque una vez que llegue a China los chinos me van a hacer trabajar desde que me baje el avión, básicamente. Entonces, trato de pasar una noche para acostumbrarme al cambio de horario, ¿no? Y tengo un día para mí, para estar completamente solo. Me levanto a la hora que quiero, voy a los lugares que quiero, como lo que quiero, me encanta. Y no tengo que preguntarle a nadie cuál quiero que sea la agenda, dónde quiero ir, si me quiero quedar 40 minutos mirando la misma inscripción en un monumento, lo hago y me encanta. Porque soy así, soy introvertido y mi tendencia toda mi vida ha sido ¿sabes qué? Quiero estar solo, me gusta estar solo. Pero lo que he aprendido en mi vida también es que esa tendencia puede ser dañina para mí. Porque no he sido hecho para estar solo. Al margen de que sea introvertido y que hayan cosas que me gusta estar solo, no fui creado para estar solo. Fui creado para tener comunión y comunión con ustedes. Sobre todo con ustedes, que creen lo mismo que yo, que han puesto su esperanza en las mismas cosas que yo.
tengo un deber que Dios me ha dado de amarlos a ustedes como Cristo me ha amado a mí. Ese es el principal deber cristiano. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos, dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es la centralidad que tiene el amor en la vida cristiana. Y el amor solo se puede hacer en comunión con otra persona. No puedes amar solo. Por eso requieres una comunidad. Yo necesito ser amigo de ustedes. Yo necesito preocuparme por ustedes. Yo necesito encontrar la manera de que mi amistad sea de bendición para ustedes. Y también necesito ser bendecido por su amistad. Y eso es algo que redescubro cada semana, cada vez que vengo aquí y cada vez que tengo gente en casa o visito a la gente de mi grupo en casa con el que tengo ya una amistad de tantos años. Me llena mi corazón simplemente el sentarme con ellos y conversar con ellos y contarles lo que está pasando en mi vida y escuchar lo que está pasando en su vida y compartir un poco lo que dice la Biblia, orar los unos por los otros. Y no solamente eso, llena mi corazón simplemente el sentarnos ahí, comemos rico, nos reímos, en la semana intercambiamos memes de Julio Iglesias por WhatsApp. Algunos son muy buenos. Y simplemente nos acompañamos en la vida. En los días tristes nos sostenemos los unos a los otros. Y cuando pasa algo bonito lo compartimos para estar alegres todos. Y he aprendido cuánto necesito eso. Estas personas con las que comparto, no solamente los de mi grupo en casa, muchos de los que veo aquí todos los días, todos los domingos, son de enorme bendición para mi vida. Me hacen sentir amado. La manera en que Dios me hace sentir amado es a través de ustedes. Y yo necesito también, porque para eso he sido creado, que la manera en que yo soy amigo de ustedes y les sirvo a ustedes los haga sentir amados a ustedes también. Y esa es una forma de adoración. Y lo que sirve para hablar de amarnos los unos a los otros, aplica también para servirnos los unos a los otros, que es el otro lado de la moneda. Servirnos los unos a los otros es lo que hacemos todos los domingos, aquí y durante la semana. Esta es una iglesia intensa en servicio, no sé si se han dado cuenta, pero es una iglesia bien intensa en servicio en cuanto a que todo el mundo sirve en algo. Rápidamente, apenas uno llega, viene 2 semanas y ya creo que uno no se da cuenta y de repente está parado afuera de la puerta con un photocheck recibiendo a la gente. Dicen, ¿en qué momento me ven yucaro? ¿Qué esta vaina? Y me encanta que seamos así porque para eso ha sido hecha la iglesia. La iglesia ha sido hecha para amarnos los unos a los otros y para servirnos los unos a los otros. ¿Cuánto edifica a mi vida que ustedes me sirvan, que sirvan a mi familia? Cuán agradecido estoy. Qué bonito usar la prédica de excusa para poder agradecerles a tantos de ustedes todo lo que significan para mí, para mi familia. Para agradecerle a Mariano, a Carolina, que cuidan a mis hijos en la escuela dominical, que les enseñan sobre Dios, que están simplemente ahí conteniendo a mis hijos durante 1 hora y media. Estoy seguro que parecen 10 horas, pero en realidad es solo 1 hora y media. Y mis hijos siempre regresan contentos, felices, habiendo aprendido algo nuevo. Cuán agradecido estoy por la gente que nos recibe en la puerta, que se encarga que siempre de que hay una persona nueva tenga donde sentarse, tenga un regalo, se sienta notada, se sienta bien recibida. Cuán agradecido estoy por la gente que, invisible a veces, que viene acá y arma todo esto. Esto no aparece por arte de magia, esto es un hotel. Y vienen acá temprano y lo hacen. Y gracias a que ellos lo hacen podemos tener el servicio que tenemos en el tiempo que tenemos y las cosas se hacen a tiempo. Obviamente a la gente que canta, a mi prima Alison que se llevó todo el talento musical de la familia, a los demás no cantamos ni en la ducha, todo el talento se lo llevó ella. A Diego, a Leo que organiza y se encarga de tenernos a todos así, en el ritmo correcto. Perdón que no haya llegado hoy a la reunión de la mañana, Leo. A todos ustedes que me sirven, que sirven a mi familia, me siento amado por Dios a través de ustedes. Y ese servicio que ustedes dan es una forma de adoración. Es un vehículo a través del cual el amor de Dios fluye. Y cuando al sentirme amado por Dios a través de ustedes, también eso me recuerda a mí que tengo que encontrar la manera de servirlos a ustedes también. De buscar de que mi vida, mi amistad, mi servicio en la iglesia, a través del equipo de predicación o en los grupos en casa, sea también, aspire a ser también a lo que los haga sentir cuidados por Dios, amados por Dios. Y en eso, juntos en comunidad,
estamos adorando a Dios, porque estamos reconociendo que la fuente de ese amor es Dios mismo. Adorar a Dios significa esforzarnos por ver el rostro de Jesús en cada persona con la que nos cruzamos en la vida. Entonces, un gran beneficio de la adoración comunitaria es deleitarnos en la presencia de Dios en medio nuestro. Otro gran beneficio, edificarnos los unos a los otros a través del amor, a través del servicio. Tercer beneficio de la adoración comunitaria, otro aspecto de la adoración comunitaria que no quiero dejar de enfatizar, es compartir juntos la mesa del Señor. Compartir juntos la mesa del Señor, la Santa Cena, la Eucaristía, no importa el nombre que le des, este momento de comunión con Dios. En Mateo capítulo 26, versículos 26 a 29 se describe esta escena tan poderosa de la última cena, ¿verdad? La Biblia dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después tomó una copa, dio gracias y se las dio a ellos diciéndoles: beban de ello todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Y les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Algo que me encanta de esta iglesia en particular es que tenemos la cena del Señor todos los domingos. Todos los domingos compartimos la cena del Señor. Que es algo inusual, la verdad, en iglesias que son parte de esta tradición evangélica, ¿no? Lo usual en otras iglesias es manejar una frecuencia más pausada, ¿no? Creo que un poco que la regla extraoficial es una vez al mes, algunas iglesias lo hacen una vez cada 6 meses, una vez al año. Y quiero ser muy claro de que no van a encontrar en la Biblia un mandato que establezca una frecuencia. En ninguna parte de la Biblia dice, harán esto cada 8 días. Eso es libre y cada iglesia decide agendarlo conforme cree más conveniente y de más edificación. Y sin duda puedo verle la lógica y entiendo totalmente el razonamiento que hay detrás de si lo hacemos todos los domingos, se va a volver algo muy cotidiano y mucha rutina y la gente va a dejar de verlo como algo especial. Me hace mucho sentido eso. Entonces no estoy criticando lo que hacen otras iglesias. Pero ahora que he probado de esto de tenerlas, por lo menos yo, esta es mi experiencia, la Santa Cena todos los domingos, me costaría mucho volver a otra cosa. ¿Y saben por qué? Porque tomando la cena del Señor todos los días acá, me he dado cuenta de cuánto necesito esto. Cuánto necesito venir aquí, cuánto necesito acordarme de lo que Jesús ha hecho por mí, de lo que Jesús ha sacrificado por mí, del precio que Jesús ha pagado solamente para que yo pueda tener comunión con Él, para que yo pueda orar, para que yo pueda adorar, para que yo pueda sentirlo en mi vida. Y no solamente la relación directamente con Él, sino la comunión con todos ustedes, que es parte de eso. ¿Cuánto necesito recordar lo que Jesús tuvo que hacer para que yo tenga acceso a eso? Tener la Santa Cena me ayuda a darme cuenta cuánto necesito ese perdón, que lo necesito todos los días. Todos los días necesito la gracia de Cristo derramada a través de ese sacrificio. Todos los días la necesito, porque todos los días peco, todos los días necesito esa sangre del pacto derramada por el perdón de pecados. La necesito todos los días. Es más, a veces quisiera que hagamos esto todos los días, pero reconozco que sería muy impráctico para todos venir acá todos los días. Además saldría muy caro el hotel. Pero todos los domingos es un buen compromiso. Lo necesito simplemente. Y se ha vuelto una parte fundamental de mi comunión, no solo con Dios, sino con ustedes. Hay una cosa que ocurre cuando venimos a la mesa del Señor. Y es que en una iglesia como esta, o como cualquier iglesia, hay una enorme diversidad representada en la gente que viene. Eso es normal, ¿no? Aquí hoy día tenemos gente que está escuchando la prédica y tenemos gente que tiene desde 8 años hasta gente que no tiene 8 años, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Hay una diversidad cronológica muy grande, gente que está en etapas muy diferentes de la vida, cuyos retos y experiencias de vida son muy diferentes. Su trasfondo es muy diferente, sus luchas son diferentes, su historia es diferente. Y lo mismo pasa no solamente con la parte cronológica, sino con la parte de nuestra jornada espiritual, por así decirlo. No todos estamos en el mismo
en el mismo momento de ese ciclo sin fin que es caminar con Jesús. Hay gente que estará en su primer amor, recién hace poco que ha conocido al Señor, todo es maravilloso. Gente que ya está más adelante en el camino, ya más tibiecita, en ese vaivén a veces que es servir al Señor, a veces más cerquita, a veces más lejitos. Es normal, a mí también me pasa. O gente que está necesitando reconciliación, que se ha alejado mucho. No sabemos, estamos en momentos diferentes de la vida. Pero cuando nos paramos en esta fila acá y participamos de la mesa del Señor, eso nos hace uno. En esta fila todos somos exactamente igual, no importa de dónde venimos, en qué momento de la vida estamos, cuán contentos estamos, cuán tristes estamos, si necesitamos consuelo o si más bien queremos expresar gratitud. No importa, en esta fila todos somos exactamente iguales, todos somos ovejas rescatadas por Dios, pecadores sedientos de gracia. Esta fila nos hace uno como pocas cosas nos hacen uno. Gente que ha puesto su esperanza en la misma cosa, que necesita esa esperanza y que viene acá aliviada de saber que esa esperanza es cierta y es real. Por eso es que eso es tan especial y por eso es tan especial que solo lo podemos hacer juntos. Esto no lo puedes hacer solo en tu casa, esto solo lo puedes hacer con otros creyentes. Y nos hace parte de una comunidad no solo local, sino que se proyecta en el tiempo. Tú puedes traer, si hubiese una máquina del tiempo, tú podrías traer un cristiano de cualquier era, de cualquier momento, y lo haces viajar en el tiempo y lo traes acá y lo sientas atrás, y estoy seguro que esa persona va a estar recontra confundida, con un montón de cosas que no entiende. ¿Quién es el pata que está parado enfrente? ¿Por qué la gente está vestida así? ¿Y qué son estos soles raros que aparecen por acá? Es una locura. Lo único que probablemente va a reconocer es cuando nos paremos todos acá. Porque decir, esa es la mesa del Señor. Eso es lo único que le va a parecer cercano. Eso sí lo va a conocer. Porque cuando nos unimos en esta fila, no solamente somos nosotros localmente, son los millones de cristianos a lo largo de 2000 años que han puesto su esperanza en exactamente lo mismo. Y que esperan junto con nosotros el retorno del Señor para tomar esta mesa con Él. Adoramos como comunidad a Cristo porque Cristo es quien nos hace comunidad. Le adoramos a Él y somos uno en Él. Y porque somos unos en Él, somos también una comunidad, una familia y una iglesia.